Bueno, para complementar los argumentos teóricos y del tema gestional de nuestro periódico, es menester aclarar cada una de las noticias con qué argumento el editor, en este caso mi persona, abordó dichas noticias. Vamos a empezar por la primera noticia, que es a 70 años de la Segunda Guerra Mundial, qué consecuencias dejó en nuestra sociedad. Es muy importante aclarar que es el conflicto armado más grande de la historia, por ende es lógico pensar que hay muchas consecuencias que se presentan tanto en la fecha de la finalización de la Segunda Guerra Mundial como hasta nuestros días. Es una huella imborrable que la humanidad jamás va a poder borrar, pero que sin embargo se puede trabajar para no volver a caer en estos conflictos, que hasta el momento se está logrando relativamente. Pero bueno, podemos empezar a tomar varios ámbitos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el ámbito económico. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, Europa estaba completamente devastada. Digamos que al salir de esta crisis, se produjo gracias a varias consecuencias o a varias ayudas por parte de los países vencedores, en especial las dos potencias del momento, que era la Unión Soviética y Estados Unidos con el Plan Marshall, mientras que la Unión Soviética con los países ocupados intentó tratar de levantar a su manera, muy diferente de la del hermano capitalista, tratar de levantar a los países devastados por la guerra. Sin embargo, esto perduró muchos años después, desde los años 50 hasta los años 90. Todo esto trajo consigo, por ejemplo, en la sociedad japonesa bajo la ocupación estadounidense, un enorme número de enfermedades por las dos bombas atómicas y también consecuencias económicas, arquitectónicas, culturales y genéticas. Todos muy bien sabemos las consecuencias de un desastre nuclear en una población. Bien, ¿qué más consecuencias pudo haber dejado? Por ejemplo, el tema del holocausto. El holocausto acabó con 6 millones de judíos, sin hablar de otras etnias, de otras, digamos, entre comillas, razas, como por ejemplo gitanos, o incluso las personas que vivían en Europa que eran afrodescendientes, también fueron completamente avasalladas por la Alemania nazi. Todo este tipo de consecuencias, aunque no se logró el objetivo final de Hitler, que era acabar con dichas razas, también perduró en nuestra sociedad. Igual el odio antisemita no es algo que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, sino que va mucho más allá y siempre se ha presentado en la historia. Bueno, podríamos hablar de muchas consecuencias más, pero básicamente son consecuencias culturales, económicas, sociales y también étnicas. Estas son las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, sin hablar y sin mencionar del inicio de la Guerra Fría y de todo lo que trajo consigo esto, como la carrera espacial, que fue algo muy positivo para el avance científico de la humanidad. Ahora, adelantándonos en nuestra segunda noticia, que es el concepto de la evolución de las especies, la teoría muy famosa propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX, que de hecho revolucionó los cimientos de la sociedad victoriana en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, en la Gran Bretaña. Dicho esto, es muy importante aclarar en qué época se generó esto, que era en el siglo XIX, en una sociedad completamente bajo el yugo cristiano. Era muy difícil que alguien se aventurara a pensar algo diferente, que fuese fuera de las religiones, y esto trajo consigo una gran revolución. En su momento Darwin fue tomado como un loco, un charlatán, pero con el tiempo se le iba a dar la razón y iba a sentar los cimientos no solamente de esta teoría biológica, sino también genética, y sobre el origen no solamente de todas las especies en la Tierra, sino también de la humanidad, el origen de la humanidad. Porque la Iglesia siempre ha dicho que la humanidad es la creación perfecta de Dios. Sin embargo, Darwin lo que hizo fue bajar al ser humano al mismo nivel de las otras especies existentes en el planeta. Algo en su momento muy revolucionario y que con el tiempo esta teoría científica iba a ser de gran aporte para, como mencioné anteriormente, dar el conocimiento de dónde viene la humanidad, de dónde vienen todas las especies y saber, porque ahora es de común saber de que todos nosotros y todas las especies tienen un ancestro común y a partir de ahí, con la selección natural y la evolución, la biodiversidad que actualmente tiene el planeta. Ahora adentrándonos en la tercera noticia, que es Stalin.
un monstruo y todopoderoso, como yo así lo quise mencionar en la sección de noticias. ¿Por qué lo mencioné así? Porque estuve consultando sobre los trastornos psicológicos que tenía Stalin. Stalin era un megalómano frustrado, tenía algunas dolencias físicas, pero esto no le impidió llegarse a la cima, imponerse a sí mismo en la cima de la Rusia comunista, es decir, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué fue lo que ocurrió o qué es lo que ha pasado con todos estos países comunistas que siempre se ha dado a través de la historia? Generalmente los países comunistas como Cuba, actualmente Venezuela, entre comillas comunistas, la Unión Soviética o la China de Mao Zedong han tenido dictadores. Estos dictadores, como bien es sabido, velan por su propio beneficio y no por el de su pueblo. Aunque la propuesta dada por Karl Marx del comunismo tiene un fin muy noble, digamos que en los hechos no ha sido así. Y se dice que Stalin mató a más del 30% de su población, sobre todo con los famosos campos de concentración, que son los Gulag, impuestos en la Unión Soviética entre el año 1920 y al final del 1970, que bajo la herencia del gobierno de Nikita Khrushchev se dieron fin a los campos de concentración Gulag, que eran muy primordiales en el gobierno de Stalin. Bien, la última noticia, nuestra cuarta noticia, la peste negra, que azotó a la Europa en la Edad Media y que fue inicialmente producida en China, como muchas otras pandemias. Debemos mencionar que esto mató más o menos al 70% de la población en Europa. Esto es algo que son palabras menores, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, de pandemias más actuales, como la pandemia del cólera o la del COVID-19. ¿Qué nos dice esto primordialmente? Que ha sido la pandemia más letal en la historia de la humanidad, no solamente por la cantidad de muertos, sino por los síntomas que esta enfermedad producía. Y también esto nos da una idea de cómo vivían las sociedades europeas en la Edad Media. Sociedades que, por cierto, se trataba de una higiene precaria, de limitaciones de medicina muy básicas y sobre todo la ignorancia o el poco avance de la medicina permitió que esta enfermedad se propagara por toda Europa y, como dije antes, mató al 70% de la población. Aquí también hubo cosas importantes. Cuando se implantó las cuarentenas, que de hecho nacieron en la pandemia de la peste negra, cuando se implantaron las cuarentenas, hubo algo muy importante que fue más adelante, después de estas cuarentenas, pudo haber dado inicio al renacimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando las personas estaban en cuarentena en soledad? Dio paso a la creatividad, al desarrollo empático, humano, creativo, filosófico, artístico y demás. Esto también fue algo muy positivo para la humanidad porque, como bien dicen algunos filósofos, en la soledad pues nacen los mayores avances de la humanidad. Esto fue algo muy positivo para la humanidad. Asimismo también se permitió un avance en la medicina importante. Y bueno, aclarar que estas son noticias que valen la pena recordar, son noticias históricas que pues son de común saber y que es muy importante para nuestra sociedad actual, como un tema cultural, que la gente sepa por qué ocurren este tipo de noticias, por qué pasó la Segunda Guerra Mundial, la teoría de la evolución, cuál es la pandemia más letal de la historia y monstruos dictadores como Hitler o Stalin. Es muy importante que sean conocidos. Porque, bueno, yo acabo con una frase que leí por ahí: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias.